Muy buenas, señoras y señores, bienvenidos a este programa, una semana más, actualidad, debate. Ya saben, ponemos encima de esta mesa los temas de más candente actualidad para que sean, bueno, pues analizados por nuestros representantes políticos más cercanos, los de nuestra provincia, los que nos representan en Jaén, en Madrid, en todas las instituciones y con los que cotidianamente nos vamos relacionando. Vamos a hablar de temas importantes que han sucedido en los últimos días, pero paso rápidamente a presentarles antes a los invitados que hoy nos acompañan. Comenzando por aquel extremo, nos acompaña Miguel Contreras, Partido Popular. Muy buenas, Miguel, bienvenido, que hacía mucho tiempo. Muy buenas, pues, encantado de estar de nuevo aquí con vosotros. Estupendo, pues gracias por acompañarnos, como también a Pedro Molina por parte de Ciudadanos. Muy buenas, Pedro. Buenas tardes, ¿qué tal? Contento de que nos acompañen nuevamente hoy y desde el mismo pueblo. Viene de Jaén Miguel, ellos de Bejijar ambos, Diego Soriano, Partido Socialista. Muy buenas, Diego, bienvenido de nuevo. Buenas tardes, aquí como en casa siempre. Estupendo, pues gracias también por acompañarnos a Francis López Ruano. A Francis López, que viene como representante de Izquierda Unida y nos acompaña desde Andújar, que ha venido. Muy buena, Francis, y encantada también de que estés con nosotros. Muy buena, muchas gracias, encantado una vez más de estar aquí. Bueno, pues muchísimas gracias a ti también. Decimos que hay temas de candente actualidad que queremos que sean analizados y vamos a comenzar. Te va a tocar a ti, Diego, y romper la baraja porque vamos a hablar de esas medidas anticrisis. El Congreso le ha dado luz verde ya al tercer Real Decreto Ley para hacer frente a lo que es la crisis energética que vivimos y la inflación agravada tan exagerada que tenemos por el tema de la invasión de Ucrania, por todo lo que ha venido sucediendo. Y bueno, pues se le ha dado un respaldo con una amplia mayoría, se le daba ayer a estas medidas anticrisis, este tercer paquete de medidas que, bueno, pues tratan de paliar los efectos, bueno, pues de esa crisis que estamos viviendo en España, sobre todo que afecta a productos de primera necesidad y que tiene a muchas familias, la verdad es que con el alma encogida. ¿Cómo valora estas medidas que puso el gobierno sobre la mesa? Si quieres hacer alguna valoración o si quieres explicar tu punto de vista. Yo creo que el gobierno sigue dando la cara por los más vulnerables, por las familias. Es, como he dicho, el tercer paquete de medidas que lanza este gobierno desde el primero en marzo, ¿no? Y luego en junio. Parecía que en junio las medidas que se iban a aplicar pues iban a llevar al traste a la economía española. Eso no ha ocurrido y tenemos un gobierno pues, que sigue dando la cara con medidas que intentan paliar los daños de esta crisis y justo con la parte o el segmento de la sociedad que más lo necesita, ¿no? Han bajado el IVA de los alimentos, de muchos de ellos a cero IVA. Eso va a suponer unas 660 millones de euros de renunciar a recaudación que va a estar en el bolsillo de la familia. Sacan los 200 euros para también las familias que tienen un ingreso por debajo de creo que son 27.000 euros. Es decir, que las familias que no alcanzan los 27.000 euros en España son bastantes. Es una medida muy potente también, que va a suponer unos 1.200 millones de euros. Se topa la subida del alquiler al 2%, se bonifica el transporte público y además se continúa con la bonificación de los carburantes a profesionales y, muy importante, en la zona en la que estamos, para agricultores y se mantienen las rebajas fiscales tanto para la luz como para el gas y ayudas también para la industria gasointensiva. Yo creo que son medidas muy importantes que están muy bien puestas en el foco de donde realmente hacen falta. Se ponen también a debate sobre la marcha, ¿no? Por parte de los compañeros de Unidas Podemos, controlar un poco la especulación en las grandes distribuidoras de alimentos. Yo creo que también en esa línea había que trabajar y bueno, un gobierno que sigue dando respuesta a los problemas, un gobierno que, pese a estar en minoría y en coalición, es ágil, estando al pie del cañón, al lado de la gente, y yo creo que todo esto que está ocurriendo es bastante positivo. ¿Se podría hacer más? Pues no lo sé. Seguramente habrán medidas que propongan otras fuerzas políticas con las que se pueda barajar la situación, pero yo creo que muy bien encaminadas. Las medidas para rebajar la inflación, ahí las tenemos. España, con el país que tiene menos inflación en Europa y uno de los países que más crece a nivel de la gestión económica que se está haciendo. Yo creo que es increíble
los resultados que estamos teniendo en España y además España siendo referencia en Europa como nunca lo ha sido. Vamos a añadir que el respaldo de la amplia mayoría parlamentaria a la que nos referíamos de estas medidas anticrisis son 175 votos a favor, 7 en contra y 164 abstenciones, entre ellas la del Partido Popular, la de Vox y la de Ciudadanos. También Esquerra Republicana se ha abstenido, al contrario que el resto de los socios que conformaron, bueno, que dieron por bueno este gobierno. Un tercer paquete de medidas que tenemos que decir que es verdad que muchos alimentos han bajado del 0 al 4%, pero me gustaría destacar, porque el aceite es nuestro, son nuestros aceites, que el aceite también ha bajado del 10 al 5%, lo cual, bueno, pues es importante destacar porque estábamos escandalizados de lo de la subida del aceite. En este sentido, Partido Popular y Ciudadanos se han abstenido. Entonces me gustaría saber vuestra opinión al respecto, Pedro. Bueno, yo me gustaría aclarar, se trata del tercer Real Decreto desde que comenzó la llamada medida anticrisis con motivo de la guerra de Ucrania, de la crisis energética y de la elevada inflación que padecíamos. Hay que decir que este tercer Real Decreto ha sido el que menos apoyo ha tenido de los tres, aunque realmente han sido 175 votos favorables. Hay que tener muy en cuenta que ha habido 164 abstenciones y entre ellas muy destacable la de Esquerra Republicana, un socio directo del gobierno socialista, con lo cual ya nos pone un poco en atención que estamos en una etapa donde ya hay relaciones envenenadas dentro del propio... Elecciones y relaciones envenenadas dentro del propio gobierno, y pruebas de ello es que ahora mismo pues Esquerra Republicana se ha abstenido en esta situación y en esta medida anticrisis. Medidas que por otra parte calificamos desde Ciudadanos como liberales de insuficientes e incluso electoralistas. Ejemplos, muchos. Podríamos hablar, por ejemplo, de la bajada o la eliminación del IVA de productos de alimentos de primera necesidad, y en cambio el pescado y la carne quedan fuera de este IVA, de esta eliminación del IVA, y creo que son elementos de primera necesidad para una salud saludable, ¿no? Para tener una salud y una vida sana y saludable. Por otra parte, la famosa medida de los 200 euros en un pago único, que en un principio tenía como tope los 14.000 euros y ahora se ha ampliado a 27.000 euros, viene a equivaler a una familia media, es como 50 céntimos al día. 50 céntimos al día. Y además hay que solicitarla de forma virtual, online, a familias que no sean analógicas, que sean realmente con una formación digital, y es una complicación. 200 euros en un pago anual a una familia que supera 27.000 habitantes, lo que está haciendo en la práctica es lo siguiente: que un joven que tenga que pedir o solicitar esta ayuda de 200 euros, que no puede pagar un alquiler y que tenga que vivir en casa de sus padres jubilados y que reciba una jubilación, no tiene derecho a recibirla, por ejemplo. O sea que son medidas un tanto propagandísticas, pero detrás de ellas, que podemos analizar muchas, no hay una realidad. La medida del 2% de los alquileres, conocemos como muchos propietarios de viviendas están esperando terminar el contrato para decir necesito la casa para mi hijo, y anular el contrato, y de pronto ese contrato poder subirlo hasta un 25% para un nuevo inquilino, con lo cual es otra medida realmente que no se visualiza. Pero es que también es cierto que la medida para los carburantes de 10 céntimos para profesionales, un enfermero que trabaja, que ha sacado enfermería y que le ha salido un contrato para trabajar en el hospital de Andújar y vive en Porcuna, no es un profesional que tiene que ir todos los días a trabajar, por ejemplo, al hospital de Andújar, y no puede recibir estos 10 céntimos. O un profesor del Marmolejo que tiene una interinidad de un mes, que si no la coge pierde el turno y se va al paro y tiene que estar todos los días yendo a Úbeda a las 7 de la mañana, es un profesional también. O sea, medidas hasta qué punto reales, hasta qué punto llegan a los ciudadanos, porque realmente de Ciudadanos tenemos muy claro que son insuficientes, que son electoralistas y que detrás de ellas
falta un proyecto real donde no hay debate, puesto que el Real Decreto impide el debate de la sociedad, de los políticos, de los agentes sociales, y no se puede gobernar a golpe de Real Decreto. Estupendo, porque me gustaría conocer también lo que piensa Francis de este asunto. Bien, nosotros vemos las medidas como positivas. Seguimos desarrollando el escudo social que se desarrolló con la pandemia, la crisis energética. Quiero destacar que no solo son medidas para las familias, sino también para las empresas, que se pueden favorecer muchas pequeñas empresas, como las empresas que tienen grandes consumos de gas o de electricidad, el sector pesquero, el sector agrícola, que tiene dos tipos de medidas, 300 millones de pesetas de ayuda directa, 300 millones de pesetas, de euros, perdón, de ayuda directa para la subida de los fertilizantes, pero también en eso coincidimos con Diego, con Pedro, perdón, nos parecen insuficientes. De hecho, nosotros propusimos una serie de medidas que no llegamos a un acuerdo con el PSOE, tales como, por ejemplo, nosotros la bajada del IVA la vemos positiva, pero son impuestos indirectos. Entonces nosotros entendemos que tiene que haber una reforma fiscal progresiva, de tal forma que quien más renta tiene, porque al fin y al cabo, cuando vamos a echar gasolina y tenemos los 20 céntimos, lo hacemos todos, tengamos la renta que tengamos y todas las personas, con lo cual a las rentas más altas hay una derivación más directa de los porcentajes de esas ayudas que a las rentas más bajas. Entonces, una reforma fiscal progresiva que recaude más entre las personas que tienen más recursos, y que eso sea complemento. Por supuesto, un elemento de control de los precios. Todos hemos visto y estamos comprobando cómo hay una especulación que está afianzando la inflación por parte de las grandes empresas que están en el oligopolio, en el mercado oligopolístico de la distribución alimentaria, y están aumentando enormemente sus beneficios, a pesar de que dicen que aumentan sus costes, y lo hemos comprobado. Entonces, ese control de precios, por eso, por cierto, Pedro, estoy totalmente de acuerdo contigo. Me parece totalmente insuficiente la medida de lo del carburante por el mismo ejemplo que tú dices. Hay muchos profesionales que tenemos un trabajo en un sitio distinto a donde residimos y tenemos dos alternativas: o buscamos un domicilio donde trabajamos, compaginándolo con donde está nuestra familia, con lo cual son dos viviendas que tenemos que soportar, o tenemos un enorme coste que nos retrae el salario. Entonces, vemos las medidas muy positivas en comparación con las que se han tomado en recientes crisis que ha habido en este siglo, pero las vemos también insuficientes, porque si no hay una reforma fiscal donde aumente esa recarga y sobre todo la rebaja fiscal a las familias menos favorecidas en los impuestos directos, no van a ser suficientes para controlar, a pesar de que los datos macroeconómicos siguen diciendo que somos de los mejores datos de la zona euro de la zona euro, y seguimos manteniendo la inflación de las más bajas de Europa. Eso es cierto. Estupendo. Miguel, el Partido Popular, que se ha abstenido. Hombre, sí, una abstención porque, vamos a ver, es lógico esta abstención, porque estamos hablando de medidas, muchas de ellas que ya propuso el Partido Popular. El problema es ese, que este gobierno, yo creo que saca reales decretos, en eso coincido con el compañero de Ciudadanos, que no se puede seguir abusando del Real Decreto como una medida para que el gobierno ponga en marcha estas medidas anticrisis, porque existe la negociación, existe el diálogo, o debería de existir. El problema es que vemos cómo el gobierno solo negocia, solo pacta con sus socios, que luego incluso les dejan abandonados en las votaciones, como bien hemos puesto de manifiesto con Esquerra en el voto ayer del Real Decreto, donde se abstuvo. Imagino que habrían estado negociando algo, y como estos señores son así, si no consiguen lo que quieren, pues se abstienen para intentar forzar una vez más al gobierno, que cede y cede y cede cada vez más. Pero como digo, son medidas, muchas de ellas que el Partido Popular ya había pedido. Es que estamos en el mes de enero, finalizando ya el mes de enero, y hay que recordar a todos los que hoy nos ven que en el mes de septiembre el presidente Feijóo ya estaba proponiendo estas medidas de rebaja del IVA, y sin embargo el gobierno dijo en ese momento que no, y ahora el gobierno adopta esa medida. Una vez más estamos viendo cómo las medidas que se marcaron por parte del Partido Popular son las medidas que finalmente el gobierno empieza a adoptar. El problema es que también las adopta quedándose a medias.
Porque es verdad que se han bajado el IVA de productos básicos de la alimentación, pero nos encontramos con que el IVA de la carne no ha bajado, con que el IVA del pescado no ha bajado, con que el IVA de las conservas no ha bajado, y eso es lo que ayer le proponía el Partido Popular. Vamos a negociar. El Real Decreto se puede después negociar en el Congreso de los Diputados tramitándose como proyecto de ley, pero el Gobierno se niega a que eso se produzca. Si hubiera habido una postura positiva del Gobierno del señor Sánchez a negociar, a hablar, estamos hablando de medidas anticrisis, y yo creo que cuando se habla de medidas anticrisis, de situaciones como la que estamos viviendo y donde todos intentamos solucionar los problemas de nuestros ciudadanos, lo que tenemos que hacer es abrirnos al diálogo e intentar negociar las mejores medidas. Y nada, no, lo que no podemos es jugar con que yo tengo la verdad absoluta. Los demás, los que están enfrente, también tienen medidas positivas que tenemos que escuchar para intentar hacerlo más llevadera posible esta situación a nuestros vecinos. Por lo tanto, fue un voto de abstención porque no se llega hasta donde nosotros creemos que se puede llegar. Porque además es que se puede llegar. Porque estas medidas, la valoración del coste económico que va a tener para el Gobierno son 10.000 millones de euros. Cuando quiero recordar que cuando terminaba el mes de noviembre, todavía nos quedaba el mes de diciembre, cuando terminaba el mes de noviembre del año 2022, el Gobierno había recaudado 30.000 millones de euros más de lo que tenía previsto recaudar en el año 2022. Es decir, tenía 30.000 millones de euros que había ingresado en caja más de lo que tenía previsto en sus presupuestos. Por lo tanto, tenía 30.000 millones de euros para permitirse el poner en marcha medidas que hubieran beneficiado a los ciudadanos de una forma más amplia que estos 10.000 millones que se han puesto encima de la mesa con esta medida. El Gobierno, una vez más, se queda corto. Y yo lo que invito también a quienes forman parte de ese Gobierno, cuando uno forma parte de un Gobierno, cuando tiene en su poder la decisión de las medidas que se toman, yo creo que hay que ser consecuente. Y si uno al final no consigue que las medidas que plantea sean las que finalmente se aprueben, lo que desde luego no está haciendo nada en ese Gobierno entonces. Porque lo que no se puede es decir yo quiero más, cuando ha sido parte del Gobierno que ha aprobado esas medidas que se quedan cortas. Por lo tanto, tenemos que seguir avanzando y eso es lo que se propone y es lo que desde el Partido Popular muchas veces hemos planteado como pactos de Estado al Gobierno. Hay que sentarse a hablar, hay que sentarse a poner en marcha medidas que de verdad sean realistas y que de verdad den soluciones a los problemas. El cheque está muy bien, pero muchas dificultades para que ese cheque al final llegue a quien tiene que llegar y a quien más lo necesita. Las medidas del carburante, lo mismo, se quedan muchos sectores, se quedan los autónomos, se quedan, como bien se ha dicho, personas que tienen que utilizar el coche para ir a su trabajo y que no tienen una renta que le permita hacer frente a esa subida. En definitiva, al final, cuando hablamos y después tenemos oportunidad de hablar del tema de los carburantes o del tema de la energía, al final estamos hablando de que hace falta una reforma más integral y no estas pequeñas medidas, estos pequeños parches que al final tampoco conducen a nada. Hablamos de unas reformas puestas encima de la mesa con expedientes sancionadores además abiertos, porque la bajada del IVA muy importante no la están percibiendo la ciudadanía como tal, y es que hay grandes empresas, incluso grandes supermercados, que no están acatando esta medida, no han rebajado el IVA, tienen expedientes sancionadores abiertos y bueno, habrá que ver que realmente se quedan cortas según bueno, pues todos los partidos que se encuentran aquí. Bueno, incluso Diego me imagino que lo ha dicho, dice, ¿se podía hacer más? Bueno, pues ya veremos poco a poco. Pero es verdad que hace falta verlas, vivirlas, porque la de la bajada del IVA en los alimentos no la percibimos. Hay un problema y lo he hecho referencia también. Hay muchas medidas cuando se toman que igual el ciudadano bueno, final, es la responsabilidad del gobierno que no se aplique, eso es responsabilidad de quienes no la aplican. Perciben que eso está ocurriendo. Ayer, por ejemplo, voy a cortarme el pelo y el mismo peluquero me decía que ellos quieren que se baje el IVA también, que tal, y yo le dije, pero en plan amistoso, le dije, mira, yo voy a hacer de abogado del diablo. Si te rebajan el IVA del 21 al 10, lo va a repercutir en el corte de pelo. Pero era en plan amistoso, no era en plan agresivo. Digo, quiere decir, esto sí está ocurriendo. Y lo estamos viendo en las grandes distribuidoras de alimentación que no está repercutiendo. Sí me gustaría hacerle un apunte a una cuestión que ha dicho Pedro. ERC no es socia directa del PSOE. Tienen un acuerdo de investidura y han alcanzado acuerdos durante el mandato. Y luego, un enfermero, un médico, un maestro, cualquier profesional tiene que desplazarse en el coche para ir a su puesto de trabajo. Cuando hablamos de profesionales, hablamos de personas
que trabajan con el vehículo durante toda la jornada laboral. Ahí hay una pequeña diferencia, no es igual un taxista o un camionero que un enfermero. ¿Todos gastan gasoil? Sí. ¿En la misma proporción? No, pero han tomado esta decisión. Y quien no toma esta decisión, pues para mí es positiva. Corta, por igual es corta, no lo sé. Lo que sí sé es una cosa, y lo hemos dicho muchas veces: no es lo mismo predicar que dar trigo. Y voy a hacer referencia a qué ocurrió cuando teníamos la crisis en 2011 y estaba gestionando el Partido Popular, y las medidas que tomaban eran subir los impuestos, cuando habían hecho un campañón diciendo que subirlo del 16 al 18 era una locura. Fue entrar a gobernar, lo subieron al 21, recorte en educación, recorte en sanidad, recorte en políticas sociales, recorte en dependencia, poner el impuesto al sol, congelar las pensiones, abaratar el despido cuando la gente más lo necesitaba. Entonces, hay dos modelos de gestión puestos sobre la mesa completamente diferentes, y ahora que están en la oposición es muy cómodo decir que se puede hacer más, pero es que lo que se está haciendo no tiene nada que ver con lo que se hizo en la anterior crisis, y sí existe un modelo de gestión diferente y se está haciendo latente. Y en vez de congelar las pensiones y vaciar la hucha de las pensiones, se está metiendo pasta en la hucha de las pensiones, y además, por ley, las pensiones se revalorizan con el IPC. Son modelos de gestión muy, muy diferentes, y no es lo mismo predicar que dar trigo. Volviendo a lo que hemos dicho sobre la especulación de las grandes distribuidoras, pues creo que existe ese problema, y creo que es verdad. Y creo que muchas de las medidas tardan en llegar a los ciudadanos, o igual se maquillan para que no lleguen, y por eso hay empresas que se están hinchando. Hay empresas que se están hinchando. No puede ser que en una crisis energética en la que los ciudadanos no pueden, no llegan, y el gobierno no para de ayudar, se estén forrando las eléctricas, se estén forrando las que distribuyen los alimentos. Y eso hay que corregirlo. Y eso es ser patriota. Eso es querer a tu país. Estás con la gente. ¿Pero y qué ha hecho el PSOE? Que no sé. No, digo que ¿qué medidas habéis tomado contra la energética? ¿Contra la energética? Pues no se le puso un incremento al impuesto al sobrebeneficio de la energética. Claro que se puso. Sí. ¿Y qué ha repercutido eso en la bajada del recibo de la luz? Bueno, el recibo de la luz, el tope al gas, yo creo que sí se ha notado bastante, y es modelo de referencia. El tope al gas que pagan cada ciudadano en su recibo, la excepción ibérica. El tope al gas que paga cada ciudadano en su recibo. Pues es modelo de referencia en Europa. Tú pregunta a ver a cada ciudadano si después de esas supuestas medidas contra las energéticas del Partido Socialista, si han visto reducir la factura. Solo pregunta. Lo comparamos España contra España, lo comparamos España contra Europa. Te saco el precio de la luz ahora mismo en toda Europa. Si lo que tienes que comparar es muy fácil, es un vecino que te saque una factura de Claro. antes de las medidas contra las energéticas que dices que habéis puesto en marcha y la factura de ahora. Compara esas facturas, no te vayas a comparar España Entonces, con Alemania, Alemania con esto. El mercado eléctrico y del gas es global. Si tú pregúntale la luz, claro que ha subido, por supuesto que ha subido. Pero cuando paga el kilovatio a 40 euros en España y en Alemania lo paga a 400, pues ahí está la medida. No, pero es que el ahí está la medida. El vecino de Baeza, el de Vejija, el de Lopión, claro, lo notaría si estuviera pagando lo estaría notando si pagara los 400 de Alemania, porque no se han tomado medidas. Lo que yo digo es que tú que presumes de que habéis puesto y que habéis ido contra la energética, que me diga si a partir de esas medidas se ha bajado la factura. Que se lo pregunta que no. Que a mí no me lo tiene que decir, entonces, que se lo pregunta el precio del kilovatio a día de hoy en España comparado con el mercado internacional, ¿te parece que es caro? Pero tú vete a la factura. No, si yo me voy. Mira, no me te pierdas. El timo ibérico. No te pierdas en el mercado internacional. El timo ibérico. Baja y pisa la tierra. Que claro. Ese es el problema. Que el problema es que sí ha bajado la factura después de las medidas. El señor Sánchez os ha puesto. Pues tú verás si baja la factura. Las nubes y no baja al cielo. La factura de la luz en los hogares sí ha bajado. Perdonad que me meta en el debate, pero ya que estamos. Es muy fácil, compáralo. No, pero si yo lo comparo, si yo pago la luz todos los meses, la mía. Veo la familia de mi familia. Y no tiene. No se ha puesto. Me temo que no. No se ha puesto. Que es verdad que seguimos pagando un alto coste en los hogares por la energía, eso es verdad, pero la factura ha bajado. Después de tomar la medida, la factura ha bajado. Y si no hubiésemos tomado esas medidas, como está diciendo Diego, hubiésemos tenido los problemas que tienen en el resto de la Unión Europea. Si no, ¿por qué quieren prorrogar lo que vosotros denomináis como el timo ibérico a toda Europa? No, pero ahí lo ves. ¿Quiénes no? El único problema que está viendo son por determinados países
y por condiciones técnicas, pero quieren extenderlo a toda Europa. Las limitaciones. Con respecto a lo que has dicho... no se puede después, y ya un último punto, lo que no se puede después es repercutir eso otra vez en la factura. Porque es que tú te coges la factura y lo ves, que te la están repercutiendo. El tope del gas se lo está repercutiendo hay un porcentaje a los vecinos. que se repercute, que es un porcentaje menor de lo que ha bajado el kilovatio. Se le está repercutiendo, lo que no Claro, puede ser pero es un porcentaje infinitamente inferior al costo de al coste. Perdonadme, pero de uno en uno, ¿vale? De uno en uno. Sí. Dejáis que termine uno, aunque os interpeléis, que me parece muy bien porque esto es un debate, os interpeléis, pero de uno en uno es que, sobre todo porque no se van a enterar en su casa la gente que no está... Tienes razón, disculpa. Que no está escuchando. Terminamos que era tu... No, tu ya turno. está. El tema de la distribución del alimento y la especulación que hay en la distribución, ahí está Unidos Podemos apretando bastante en que se intervenga, y yo, con lo que está diciendo, estoy muy de acuerdo en que se intervenga, porque eso es cuidar de un país, de cuidar de tu patria y fomentar el hecho de que los más vulnerables pues tengan algún tipo de defensa contra esta especulación que tiene la grande distribuidora. Perfecto, pues Pedro, tu turno. Bueno, yo creo que como seguía... No sé si para replicar, para contrarreplicar... Un poco para decir que la medida anticrisis, la bajada del IVA o la eliminación del IVA, al ciudadano no nos llega, no lo notamos. No lo están aplicando muchas empresas. No la vemos nadie por ningún lado. Y en cambio, medidas palpables serían la deflactación del IRPF a los más vulnerables, como proponemos los liberales, el centro, y en cambio esa medida ni siquiera ha sido escuchada. Quiero recordar que Esquerra Republicana llega a calificar al gobierno como de cobarde con estas medidas, y como incluso afiliados del Partido Socialista dicen claramente que las medidas son insuficientes y que el gobierno no está actuando en consecuencia porque no está llegando al ciudadano de a pie. Son los propios socialistas quien lo dejan muy claro. Parte de esos afiliados socialistas, un gran número de ellos. Desde Ciudadanos, la deflactación llevamos pidiéndola desde hace mucho tiempo del IRPF. Es una medida palpable que se ve palpable en los bolsillos de cada ciudadano, de cada casa, de cada hogar. Un poco para cerrar. Estupendo, Pedro. Francia, ahora sí. Bueno, disculpa, Miguel, la interpelación de antes. Está bien, la interpelación está muy bien en los debates. Nada. El primero que interpela ha sido yo a esto, pero no, y además está muy bien que se puntualice, se interpele. Lo que pasa que eso, pues que intentar dejar terminar al que ha interpelado, porque no escuchen en su casa las personas que nos están viendo. Vale, pues yo quiero decir dos cosas. Miguel, con respecto a lo que tú nos has dicho, evidentemente, a veces con las medidas que tomamos a nuestra propia militancia nos cuesta entender que sigamos en el gobierno, pero luego entramos en la parte pragmática, la praxis de la política real. Si nosotros no estuviéramos en el gobierno, ¿qué se hubiese conseguido? Eso es algo que nunca podremos saber, porque las circunstancias no se volverán a repetir. Pero sí que es verdad, el mismo Diego lo reconoce, que nosotros estamos presionando en algunas medidas que no son muy de agrado de cierta parte del gobierno por parte del PSOE, y seguimos hablando, por ejemplo, del control de los precios, que ya lo he dicho antes. De hecho, otra de las medidas que se me ha olvidado antes es la reforma estructural de cómo se calcula el precio a la hora de la luz. Reforma que introdujo el PP en su momento y que todavía no se ha hecho, y que el precio de la luz se calcula así. Entonces, pero, por ejemplo, tú has dicho, Miguel, son medidas que ya propuso el PP, entonces no entendemos por qué os abstenéis. Porque se quedan cortas. Se quedan cortas. Ni carne, ni pescado, ni conserva se les baja el IVA. Y tú, Pedro, has dicho antes que había que hacer más bajadas del IVA. Y casualmente yo he dicho lo que tú en tu segunda intervención. No, que no llega. El ciudadano no lo llega, ve. exactamente. No es que haya que bajar el IVA. No lo ve porque realmente... En tu primera intervención dijiste... Sí, carne, pescado. Que no ha sido incluida. Exactamente. Por ejemplo. Entonces, ¿por qué unos productos sí y otros no? Hombre, es que no es de que hay primera una necesidad, definición de lo que son productos básicos y no. La carne y el Os pescado. recuerdo que hace un tiempo hubo una enorme polémica porque no se incluía en los productos básicos y en los productos de primera necesidad los productos de higiene femenina, y que seguían teniendo el 21% de IVA. Eso fue una enorme polémica que hubo a nivel nacional y todo eso. Hay una definición de lo que son productos básicos y productos de primera necesidad. Entonces, esa bajada de IVA se ha aplicado a esos productos. Pero yo vuelvo a decir lo mismo. Aún así estamos de acuerdo, yo creo que los cinco aquí sí. en esta mesa, en que
un nene, una nena, una persona no tiene que comer carne y pescado, que no estamos hablando de marisco. No, estamos hablando de carne y pescado. De productos de primera necesidad, como bien ha dicho Pedro, para una alimentación sana. Entonces, eso es así. Pero que volvemos a lo mismo. Si esto no viene acompañado de una reforma escalonada de la presión fiscal, donde los que menos tienen aporten en función a lo que tienen y los que más tienen también en función a lo que tienen, y sobre todo los 3 grandes problemas que tiene el proceso fiscal, la presión fiscal en España, que son la falta de proporcionalidad, los 2 grandes problemas, la falta de proporcionalidad y la gran cantidad de economía sumergida. Eso es algo que repercute en toda la sociedad, y mientras no se haga esa reforma fiscal y se haga en condiciones, estas medidas son medidas perentorias, pero no son medidas estructurales que puedan cambiar las cosas. Entonces, no van a afectar, porque además el IVA, al fin y al cabo, las empresas lo que son intermediarias, porque es un impuesto indirecto entre el ciudadano y el Estado. Hay empresas que lo aplican y hay empresas que no lo aplican. Entonces, generalmente, como he dicho antes y lo hemos refrendado todos, y tú mismo lo has dicho, expedientes sancionadores a unas grandes empresas distribuidoras de alimentación en un mercado oligopolista, donde hay muy pocas empresas que lo dominan. Y entonces yo recuerdo hace unos años que se sancionó cuando Iberdrola estuvo soltando agua de los pantanos para generar más energía, se le sancionó enormemente, y la sanción que se le podía poner por ley no era ni la 5ª parte de lo que había ganado. Entonces, bueno, pues múltame lo que quieras. ¿Qué quieres que te diga? Hablando en plan llano. Entonces, ¿hasta qué punto? Fundamental para nosotros, reforma fiscal y mecanismos auténticos y reales de control de los precios. Si no hacemos eso, las medidas son perentorias, y es lo que a nosotros nos parece que no. Por el resto, vuelvo a decir, medidas muy positivas, porque al fin y al cabo, de una forma no como nosotros deseamos, pero que sí repercuten en la mejora de la vida de las personas. Estupendo, pues Miguel. Por apuntar un poco lo que antes decía Diego, el representante del Partido Socialista, porque hombre, yo creo que los vecinos, los que nos escuchan, pues yo creo que ya tienen cierta preparación y cierto conocimiento, y desde luego no se les pueden contar mentiras o hablando, perdona que te interrumpa, Miguel, pero sabéis que hablando de preparación y de conocimiento de la política, sabéis que hay un estudio canadiense que dice que tienen peor calidad de vida psicológica y física las personas que viven constantemente preocupadas por las noticias y la información política. Así estamos nosotros. Es el que se preocupa, ¿no? ¿Sabes lo que acabas de hacer? ¿No? Que la gente cambie de canal. Nosotros no estamos dando demasiada información, estamos diciendo a la gente lo que tiene que saber de cara a unas elecciones que están pronto y que conozcan lo que viene cada uno. Pero a lo que yo iba, creo que mucha gente ya sabe muchas cosas, y por lo tanto cuando escucha somos uno de los países también que vemos más información política. Por eso cuando escucha determinadas informaciones o apreciaciones, en este caso por parte del representante del Partido Socialista, pues yo creo que cuando menos una sonrisa se le habrá escapado a más de uno, porque de luego, mira, digo, yo entiendo que es verdad que cuando Mariano Rajoy llegó y se encontró un panorama que no era el que se esperaba. Una crisis brutal, donde yo recuerdo que aquí es que parece que muchas veces se nos olvidan muy pronto las cosas, que aquí estuvimos a punto de que nos intervinieran como en Grecia, y que sin embargo el gobierno de Rajoy y el gobierno del Partido Popular aguantó, tomó medidas que eran muy duras, y que tú lo sabes porque tú has sido alcalde. Tú como alcalde no te gusta subir los impuestos. Tú como alcalde no te gusta tomar una medida que sepas que va a generar polémica en un sector del pueblo, pero al final, por tu responsabilidad, tú tomas esa medida y apechugas, si me permitís la expresión, con las críticas que te puedan generar. ¿Vale? Cuando hay que tomar medidas, hay que ser responsable, y hay que tomarlas si son necesarias para el futuro del país. Y eso se demostró, porque evitamos una intervención que hubiera sido mucho peor para España. Tomamos medidas que eran muy difíciles y que por supuesto a ningún gobernante le gusta, pero que al final dieron sus frutos, y hoy eso se puede ver con los datos económicos de aquellos años. Lo que no se puede decir tampoco es, como tú has dicho, que parece que sois los defensores de las pensiones, y poco más que cualquier persona que cobra hoy una pensión lo hace gracias al Partido Socialista, y es que no es así. Primero, lo hace gracias a todos los cotizantes, a todos los trabajadores que pagan sus cotizaciones. Y segundo, lo hace en un sistema donde el único gobierno que ha congelado las pensiones es un gobierno del Partido Socialista, con el señor Zapatero.
el único que ha congelado las pensiones en España es un gobierno del Partido Tengo aquí Socialista. una carta de una subida de las pensiones de €1. Una pensión de 800 euros. Una cartita de un ciudadano. Pues sí, y vosotros que la congelaste. De €1. ¿Y vosotros que la congelaste? Ahora por ley. Ahora por ley. Ahora por ley. No te equivoques. Va con el IPC. Pero Por ley. Mira, cuando Zapatero gobernó y tuvo que congelar las pensiones, congelarlas, es decir, ni un euro. Eso fue el Partido Socialista. ¿Vosotros también le bajasteis el sueldo a los funcionarios? ¿O es que ya no os acordáis? Un gobierno del Partido Socialista, los de los recortes. Bueno, pues llegó el gobierno de Mariano Rajoy y estableció por ley que se revalorizaban las pensiones automáticamente. Por ley, para que nadie lo pudiese tocar. Y cuando habla del fondo de la hucha de las pensiones, Diego, cuando habla de la hucha de las pensiones, que has dicho que hemos llenado la hucha de las pensiones. ¿De qué la habéis llenado? No, se está volviendo a ingresar dinero a la hucha de las pensiones. ¿Dónde? Que se saqueó completamente por Mariano Rajoy. No. Saquear completamente. No te equivoques. Saquear. Con Mariano Rajoy, la hucha de las pensiones llegó al máximo, a 63.000 millones. ¿Sabes cuánto terminó el año pasado? Con 2.000 millones escasos. Con 2.000 millones escasos. ¿De cero? De cero no, que va. ¿Cero? De cero no. De 63.000 millones que las dejó el gobierno de Rajoy. 63.000 millones en la hucha de las pensiones. No. Y tenéis A los 63.000 millones les pegó fuego. Y se los dio a los bancos. No. A Bankia. Que salió a bolsa. ese discurso, la hucha de las pensiones le pegó fuego. Yo creo Rajoy. que el problema es que algunas veces habláis sin saber. La hucha de las pensiones solo se puede destinar al pago de las pensiones. Bueno. Así que desde luego mal vamos si no se quedó seca y la misma cantidad que la habéis dejado seca vosotros. Se la llevó Rodrigo Rato o los amigos de Rodrigo Rato para salvar los bancos. Eso me imagino que habrá una sentencia que lo demuestre, ¿no? Porque la única sentencia que demuestra aquí algo es la de los ERE. Y no es precisamente Rodrigo Rato. No, y la Gürtel, Hombre, ya tienes. El que dice que el Partido Popular es una banda criminal organizada no soy yo, un juez. Los únicos presidentes de una comunidad autónoma como Andalucía que tienen sentencia condenatoria son dos presidentes. Y el único partido en España condenado es el Partido Popular. Todo esto, banda criminal organizada. El único partido condenado. Partido el único condenado. Vamos a Valencia si quieres. El único partido condenado. Vamos a Valencia si quieres con Chimo Puig. Pero a partir de ahí, que os digo que os seguís quedando cortos, que lo he dicho antes, 30.000 millones extra de recaudación, porque no habéis tenido el valor de reducir los impuestos y habéis hecho que los españoles paguen 30.000 millones de euros más en el año 2022, que ahora no sois capaces tampoco de poner medidas en marcha. ¿Qué trabajo le costaba al gobierno? Yo pregunto al Partido Socialista y a Unidas Podemos, ¿qué trabajo le costaba al gobierno admitir ayer que se incluyese medidas como la rebaja del IVA a la carne, al pescado o a las conservas? ¿Qué trabajo le costaba tomar la medida, como bien ha dicho el representante de Ciudadanos, de deflactar el IRPF? Si es que es la medida, en un sistema en el que hay una alta inflación, la mejor medida para que los ciudadanos lo noten en su bolsillo es deflactar el IRPF. Por cierto, medida que sí adoptó un gobierno de PP y Ciudadanos en la Junta de Andalucía, con el margen que nosotros tenemos del tramo de IRPF. Se adoptó con valentía. Sin embargo, el Partido Socialista y Unidas Podemos se niegan por activa y por pasiva a esa medida, que es lo más natural del mundo. Que es que estamos hablando de una situación de alta inflación, por lo tanto lo que usted tiene que hacer es deflactar los impuestos que pagan por su renta. Si ya el tercer paquete de medidas votáis en contra de bajar 20 céntimos el gasoil, luego votáis en contra de volver a cobrarlo, votáis en contra de subir, tomando medidas del Partido Popular. Votáis en contra de subir el salario mínimo interprofesional, votáis en contra de todo, absolutamente de todo, llamáis a la excepción ibérica, Timo Ibérico, llamáis. ¿Dónde estáis? Los que tenéis que dar explicaciones sois vosotros. No, y nosotros estamos. Los que tenéis que dar explicaciones sois vosotros. Nosotros estamos bien. Si vosotros vuestro mundo, hasta vuestros socios, vuestro mundo de Narnia está muy bien. Vuestros socios se desmarcan. Vuestros compañeros de gobierno dicen que las medidas se quedan cortas. A ver dónde estáis vosotros, que sí que estáis en las nubes. Escúchame, porque han hecho referencia ambos al tema de las pensiones, que bueno, pues ya los pensionistas vieron incrementado un 8,5% que llegó a sus pensiones, a sus bancos respectivos, por si queréis hacer, ya que lo han mencionado ya dos, alguna puntualización al respecto, o Pedro o Francis. Bueno, yo dos datos, no suelo usar este método. Esto es una publicación de Bankinter. En el año 2011 la hucha de las pensiones acumulaba 66.815 millones de euros. En el año 2019
2018, acumulaba poco más de 2.000 millones de euros. 2018, 5.043. Pues, para ser más exacto. Manquinte. No, y aquí ya tienes también. ¿Vale? Y con respecto a la bajada de los sueldos de los funcionarios, se produjo en julio del 2012, año en el que se nos quitó hasta la pensión, hasta la paga extra de diciembre, que luego fuimos recuperando en cómodos plazos a partir de 2016 y esas cosas. Entonces, en 2012 no gobernaba Zapatero. No, ahora te contesto. Digo yo, no sé. Eso fue una bajada. De hecho, yo que trabajo en la sanidad pública de Andalucía... Acuérdate de la de 2010, donde no gobernaba, y eso sí fue una bajada. Lo otro fue no cobrar la paga extra que después se recuperó. Perdona, en 2012, y te lo digo por experiencia personal, a mí, entre bajadas de sueldo y recortes de mis derechos sociales, un 37% de mi salario. ¿Y en 2010 no te bajaron el salario? En 2010 ya no recuerdas hubo la una bajada de del 5%, pero no del 37%. Entonces no digamos datos que no son del todo exactos. Si metes la paga esta que después recuperaste. 3 años después y en como 2 plazos. ¿Pero la recuperaste? Pero todavía no. ¿Has recuperado el 5% de 2010 de Zapatero? Sí, lo recuperé. ¿Dónde? Sí lo recuperé, ¿Dónde? Fíjate, en sanidad sí lo hemos recuperado. No hemos recuperado has recuperado sí. Los no cobrados no lo has recuperado. No, los no cobrados tampoco lo he recuperado los de 2012. ¿Cómo que no? No, sí, la paga porque también me bajaron el sueldo un 5%. A ver si nos aclaramos. En 2010 te bajaron un 5%, sí, que no has recuperado. Y en 2012 otra vez, que tampoco he recuperado. Que tampoco he recuperado. Ni los derechos sociales que teníamos adquiridos mediante convenios colectivos. Recuerdo perfectamente que hubo una sentencia del Tribunal Supremo a una denuncia de los trabajadores de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, porque ellos tenían un convenio y mediante ley, Real Decreto Ley, se modificó ese convenio colectivo. Tanto el Tribunal Supremo dijo que los trabajadores tenían razón, pero que ante la situación de grave crisis era una medida que había que soportar. Y eso no lo hemos recuperado, ni en días de asuntos propios que teníamos, ni en días de descanso, ni en permisos, ni en otros complementos sociales que teníamos como ayuda a los estudios de los hijos y estas cosas, tampoco lo hemos recuperado. Lo único que hemos recuperado ha sido la paga extra, porque el decreto que se hizo decía que la teníamos que recuperar, si no tampoco lo hubiésemos recuperado. Pero por lo tanto yo no he mentido cuando he dicho que en 2010 se rebajó el sueldo de los funcionarios. Exactamente, ¿no? El 5% y en el otro caso el 37%. Vamos terminando, Frankie, ¿ya? Y que ahora no habéis hecho nada por recuperar eso. Miguel, vamos a dejar que nos cuente Pedro. No. Es que estáis gobernando. No hemos tomado medidas, no está subiendo el sueldo, porque no estáis gobernando. El sueldo de los funcionarios. No digo para recuperar, no decía que queríais recuperar. No estamos recuperando el sueldo de los funcionarios, no estamos tomando medidas como la subida del salario mínimo interprofesional. Quiero que escuchemos a Pedro. Las pensiones para ciudadanos es un tema fundamental, es un tema clave. Todos los españoles tienen derecho a una pensión digna. En la actualidad es cierto que el gobierno de España ha subido un 8,5 las pensiones para el 2023, pero también es cierto que un partido socialista obrero español sube un 8% general a las pensiones contributivas, pero en la realidad hay pensiones que están subiendo 60 euros y otras pensiones están subiendo 350 euros. Las no contributivas son un 15%. No digo, sí, las no contributivas un 15%. Pero no solamente eso, un autónomo ahora mismo tiene una de las pensiones más bajas en España. No, hombre, depende lo que pague de autónomo. De una pyme, de una pequeña empresa, tiene lo que puede. Tiene una, lo que puede, lo que pague de autónomo, depende de lo que cotiza, depende de lo que puede, no lo que los quiere. Datos dicen que tiene una pensión de unos 900 euros. Caso. Un autónomo de 900 euros caso que ha estado todavía trabajando, teniendo un empleado en su negocio y que no llega. 800 y pico. Y llega y tiene una pensión de 800 euros, una triste pensión. Una pensión de viudedad, una pensión de orfandad. Son pensiones realmente donde no pueden ir al supermercado a comprar. Además hay una disparidad tremenda entre las pensiones que están ahora mismo, por ejemplo, en el País Vasco y en Extremadura, donde hay una diferencia abismal, y todos somos españoles. Desde Ciudadanos apostamos que es un tema muy serio, que hay que tratar seriamente, de un modo global, centralizado, y no con esa disparidad que cada comunidad autónoma adquiere, donde el nivel de vida o el nivel de los sueldos difiere de una a otra. Es muy injusto que hoy una viuda o una señora mayor andaluza o de Jaén o de nuestro pueblo
esté cobrando 700 euros y si no es por la ayuda de hijos o familiares, no puede ni siquiera pagar el recibo eléctrico o tener la calefacción encendida por la noche, porque se le va un tercio al menos de esa pensión. Y si va a comprar y necesita una alimentación extra o de un pescado o de una carne para tener proteína, pues puede comprarlo una vez, porque el resto del mes tiene que comer arroz, pasta o lentejas. O sea, está mejorando la economía, está en la medida anticrisis mejorando. Los ciudadanos de la calle pues creo que no lo ven. Te voy a dar un detalle, Pedro. Vejías tiene 730 pensionistas. Entran a través de las pensiones 6,5 millones de euros en nuestro pueblo, en el tuyo y en el mío, al año. Pero es que este año, con esta medida, a nuestro pueblo, que luego llega a la tienda de barrio, que luego llega al distribuidor, que luego llega al comercio local y entra en la economía circular, con esta medida, este año, y ya todos los años, según vaya subiendo, este año va a entrar 1 millón de euros más en Vejías. Ojo, la medida que no le llega solo a la viuda, a la anciana, le llega al municipio 1 millón de euros y a toda la sociedad, ¿eh? ¿Cuál es la media de la pensión en Vejías? 730 es muy baja, porque hay muchas no contributivas. La respuesta ya está dada, ¿no? No, 753. Ya está la respuesta. Claramente. Bueno, me están ya incluso mis compañeros llamando la atención de que dicen, vaya primera parte que estáis haciendo de larga. Así que vamos a tomarnos un descansillo. Estamos hablando del autónomo, de los negocios pequeños, de las pymes, vidilla a ellas. No se pierdan los spots publicitarios de nuestras tiendas y establecimientos más cercanos, porque volvemos enseguida aquí y seguimos en nuestra mesa de actualidad a debate con otros temas interesantes. Hasta ahora. Continuamos aquí en nuestro programa Actualidad a Debate. Ya ven que bueno, estamos teniendo una charla, una tertulia bastante interesante sobre temas de interés. Concluíamos hablando de pensiones y ahora bueno, estamos en un año meramente electoral. Tenemos las municipales autonómicas en muchísimos lugares de España, aunque no en Andalucía, y también las nacionales, que serán el próximo mes de noviembre. Un año electoral en el que, bueno, pues los partidos políticos ya están sentando más o menos las primeras bases de lo que quieren que sean estas elecciones y también del día después. Hablamos de la propuesta de calidad democrática que presentaba recientemente Feijóo en Cádiz, lo hacía además aquí en Andalucía, y que volvía a hablar de la lista más votada, que tenía que ser la que bajo su criterio debía gobernar para sortear los pactos con los populistas. Así lo decía, entre otras muchas medidas que proponía en esta propuesta de calidad democrática. Miguel, en el Partido Popular, pues alguna gente lo ve mejor, otra lo ve regular, otros hablan de segunda vuelta. Claro, los que al final acaban gobernando sin ser la lista más votada, pues ya no lo ven tan bien, eso está claro, eso pasa a todos, sea del partido que sea. Pero, ¿cómo lo valoráis de aquí de Jaén y tú concretamente? Hombre, yo creo que primero hay que reconocer la valentía del presidente Feijóo. El presidente Feijóo se comprometió a presentar este plan, que es un compromiso de que cuando llegue a gobernar, que yo estoy convencido de que llegará a gobernar, no solo siendo la lista más votada, sino la lista con más escaños en el Congreso y por lo tanto con mayoría como para poder gobernar, hay que poner en marcha una serie de medidas. No solo ya hablando del tema de la lista más votada, sino se planteaban en este documento que presentó Feijóo, se hablaban de otras medidas para dar calidad institucional, calidad democrática a la situación que estamos viviendo. Se hablaba del compromiso para que vuelva a estar el delito de sedición, para retomar otra vez el delito de malversación, para que el gobierno no pueda inmiscuirse en las decisiones que tomen otros órganos, pues como por ejemplo pueden ser los órganos judiciales o otros estamentos que tienen su estatus y que por lo tanto tienen que tener esa independencia del gobierno de España, que ahora mismo estamos viendo que no, como puede ser la Fiscalía General del Estado u otros departamentos como puede ser relacionados con la seguridad nacional. Pero en relación a la propuesta sobre la lista más votada en el tema de unas elecciones municipales, yo creo que es una medida que el Partido Popular no es nueva. Para el Partido Popular no es nueva, el Partido Popular ya lo propuso en su momento y es una medida que lo primero que tenemos que decir es que sabemos que esta es una propuesta, pero lejos de lo que hacen otras formaciones políticas, nosotros estamos abiertos al diálogo y sabemos que además es una propuesta que o se toma con el consenso de las fuerzas mayoritarias o desde luego no es una propuesta que nadie pueda imponer, aunque pueda tener la mayoría absoluta para gobernar.
Es decir, un gobierno con mayoría absoluta y que ponga en marcha esta medida de la lista más votada, yo entiendo que no es el camino que el Partido Popular quiere. El Partido Popular lo que quiere es negociar. Ha puesto esta medida, pero desde luego estamos abiertos a que sea una medida que una vez que se negocie se pueda amoldar a lo que otras formaciones políticas pretendan. Pero lo que sí que tenemos que tener muy claro es que los ayuntamientos tienen que tener una estabilidad, porque al final estamos hablando de gobierno, igual que el de las comunidades autónomas o el gobierno de España, donde hay que tener una estabilidad, y sobre todo lo que no podemos permitir es que formaciones pequeñas que tienen una representación pequeña sean las que al final condicionen, las que al final tengan la batuta de un gobierno, y lo estamos viendo en el gobierno de España, lamentablemente, que al final Esquerra, que al final Bildu sean los que decidan, lo llevamos viendo los que decidan qué es lo que se tiene que hacer en España. Pues yo creo, cuando además todos conocemos que sus intereses, porque si fuera un partido con intereses generales, con intereses, o un partido con representación a nivel nacional, pero es que estamos viendo cómo son independentistas catalanes, independentistas Miguel, vascos. ¿cuántos años lleva Convergencia? Hablo de atrás, Convergencia del PNV y demás controlando. Pues, pero por eso no podemos permitir eso. Y ya lo extrapolo a la situación de los ayuntamientos. Lo que no podemos permitir es que un concejal, que es la llave en un ayuntamiento, en ayuntamientos pequeños, donde el voto está dividido y donde un concejal de una tercera formación política es quien decide y quien hoy puede jugar al arbitrio de uno. Entonces, todo eso nos hemos quejado todos, porque yo sé que ahora van a salir aquí cuestiones, pero de todo eso nos hemos quejado todos. ¿Qué es lo que pasa? Que nos quejamos cuando, pues en los casos en los que nos perjudica, en los casos en los que nos beneficia. Pues vamos a ver, lo que hay que tener la valentía de ponerse a negociar una reforma que suponga que no estemos al arbitrio de esto. Porque, recordemos, en los parlamentos autonómicos hay una representación que sale de las urnas y luego hay un gobierno que se elige por parte de ese parlamento autonómico, o en el caso del Congreso. En el caso de los ayuntamientos lo mismo, pero es que después la gestión, y eso lo conocemos yo creo que todos los que estamos en esta mesa, la gestión de un alcalde no es la gestión de un presidente del gobierno. La gestión de un alcalde es mucho más directa y por lo tanto tiene que tener mucha más libertad para actuar, mucha más libertad para ejecutar medidas, y eso es lo que yo creo que hay que abrir el debate y no hay que huir de ese debate. En unos casos nos beneficiará y en otros nos perjudicará, pero desde luego lo que tenemos que poner una medida que sea eficaz para que los ayuntamientos funcionen y para que los ayuntamientos y los alcaldes no estén al arbitrio de lo que pueda decir una formación política que tiene una representación minúscula, que es legal y que es una representación que hay que respetar, pero que desde luego no puede ser la que decida el futuro de un municipio cuando hay otros ciudadanos que se han manifestado apoyando a otras formaciones políticas de una forma mucho más abrumadora. La verdad que sí. Bueno, Francis, a ver, ¿cuál es tu opinión al respecto? Ya lo dije hace 2 semanas cuando me preguntaste. Yo entiendo que parte del trabajo de las personas que tratamos de hacer política es ser político, y yo creo que esto no mejora la calidad democrática. Miguel ha dicho que ellos quieren negociar y los hechos son buenos amores, como dice el refrán, que ahora no lo recuerdo. No buenas razones. No buenas. Llevamos 4 años con los órganos judiciales fuera de plazo, fuera de la Constitución, y el PP no se sienta a negociar, siempre tienen un motivo para no hacerlo. En los ayuntamientos ya se recoge que si no hay acuerdo gobierne la lista más votada, eso es así. De hecho, la gestión de la alcaldía es una gestión que, aunque tenga que dar en muchos casos muchos motivos, tiene que aprobarse en pleno, y muchas cuestiones que se deciden, hay muchas cosas que se pueden hacer mediante otros tipos de mandatos, resoluciones, porque es un sistema más presidencialista que un sistema participativo. De hecho, en los ayuntamientos no hay legislatura, hay mandatos. Porque las legislaturas, porque los ayuntamientos no legislan. Entonces la ejecución de la gestión diaria de un alcalde se puede hacer por otros procedimientos, que aunque luego haya que dar cuenta al pleno o tienen que ser refrenados por el pleno, tiene esa libertad. Yo considero sinceramente que hay que respetar las mayorías, pero también hay que respetar las minorías. Y el mismo ejemplo que ha puesto Miguel, yo hablo de un ayuntamiento pequeñito donde solo concurren 3 fuerzas políticas, ¿no? Hay una, no voy a hablar de bandos, de un bando y de otro bando, ¿no? Sí, uno saca 5, otro 4 y otro 1. Exactamente, uno saca 4 y 1. Entonces, resulta que por la división del voto de uno de los bandos, no hablo ni de este ni del otro, que quede claro, la fuerza que podría haber sacado mayoría no lo saca, pero la opinión mayoritaria del pueblo, incluso contando con esa minoría que ha votado con una sola representación, está expresada.
Entonces, a partir de ahí... Sí, pero yo creo que Miguel en este caso se refería más a la cotidianidad de la gestión en Sí, un la ayuntamiento, de que al final el que tiene la batuta, el que dice yo no te apruebo esto si no haces esto. La cotidianidad de la gestión del ayuntamiento, lo repito, hay muchos actos cotidianos que se pueden hacer, que luego hay que dar cuenta al pleno, pero que no tienen que pasar por pleno obligatoriamente. Es verdad que tenemos los problemas, que habría cosas de presupuestos, pero ahí está el trabajo político, ¿no? De negociar, porque no solo puedes negociar con las fuerzas minoritarias, sino con la otra fuerza que está al mismo nivel que tú, para tratar de llegar a un consenso en los presupuestos. ¿Qué es lo que pasa? Pongo los presupuestos porque es un ejemplo más notable de lo que tiene que pasar obligatoriamente. Porque tú eres muy noble de Sí. corazón y piensas en la nobleza del político, pero sabes que llegan momentos en los que hay incluso chantaje, amenaza, o esto va por aquí, o te Claro. dejo, o te hago una moción de censura, o te hago... Es que... Sí, eso está así y está ahí. Y luego tienen que ser internamente los partidos los que actúen con esas personas, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que yo lo que veo que se está coartando la calidad democrática en la negociación. Miguel también ha hablado de que el gobierno se inmiscuye en los órganos judiciales. En los últimos años en España, el gobierno, en los últimos, pero no hablo de los últimos 4 años, el gobierno no se ha inmiscuido en los órganos judiciales. La Fiscalía General del Estado es una parte del Ejecutivo, que está integrada en el judicial, pero es una parte del Ejecutivo. Sin embargo, sí hemos visto últimamente que los jueces... Si no se ha inmiscuido nombrando a 2 personas en el Tribunal Constitucional que ahora tienen que abstenerse cada 2 por 3 porque han formado parte del gobierno, que Vale, venga Dios y lo vea. Yo casualmente, la única inmiscusión, la única que se han inmiscuido de los poderes e interviniendo el poder donde está representado el pueblo, que es el Parlamento, ha sido casualmente el Tribunal Constitucional, tomando unas medidas cautelares con respecto a una pensión. Y lo dije Pues, hace sí. 2 semanas cuando estuve aquí. Yo sigo poniendo en tela de juicio que a mí, no solo aquí en España, lo vemos por ejemplo lo que está pasando en Estados Unidos con la ley del aborto, que un juez o una jueza se me defina de antemano como conservador o progresista en base a una ideología, a mí, y no me pasa a mí solo, le pasa a mucha ciudadanía, pone en tela de juicio la capacidad de decisión independiente de esa persona. Y esto es una opinión totalmente personal, lo quiero dejar claro. Y no estoy diciendo que los jueces y las juezas no cumplan con su obligación. Pero sí que es verdad que hemos visto a lo largo del tiempo que determinadas propuestas que se han llevado a determinados tribunales se han aceptado muy rápidamente dependiendo de que vinieran, y otras no se han aceptado tan rápidamente dependiendo de quién venía. Entonces, eso es así. Lo digo por lo de poderes que se inmiscuyen en los términos del otro poder. En este caso el poder judicial sobre el poder legislativo, que es donde está verdaderamente representado el pueblo, porque lo hemos votado a las 350 personas que están allí en el Congreso, ¿vale? Y con respecto a lo que has dicho de la lista más votada, yo no veo que haya una utilidad, porque además luego en la praxis de la gestión, cuando tú tengas que pasar por el pleno, si tú estás solamente por ser la lista más votada y no tienes una estabilidad de apoyos de los demás partidos, vas a tener un problema en esa gestión. Porque entonces, cuando llegue a los primeros presupuestos, insisto con lo de los presupuestos porque es una parte de lo más importante del ayuntamiento, y el resto del pleno no te lo apruebe, te vas a someter a una moción de confianza. Complicado. Es complicado. Son preguntas para dejar en el aire, porque es complicado estar en manos de a lo mejor un concejal en un ayuntamiento mientras los otros tienen 5, o también lo que tú estás comentando. Es complicado, la verdad que sí, que es un debate, como decía Miguel, que habrá que afrontar seriamente y de cara. Pedro. Pues Tú ya a los liberales realmente nos alegra mucho que esas 60 medidas de calidad democrática hayan sido presentadas en el Oratorio de San Felipe, en Cádiz, cuna de la Constitución liberal de 1812. Ay, la pena Pero Victoria. liberal La pena social, profesora Pedro. Victoria, ¿cómo le sale? Realmente, Liberal social, no liberal económica. hombre, es que sobre todo la primera Constitución española Sí. es de carácter liberal, Liberal y social, hay que no liberal recordarlo. económica. No liberal Bueno, económica, pero de que principios no es lo mismo. liberales, no de principios conservadores, ni de principios... De nombre liberal, el apellido. El apellido ya viene de- donde directamente se aboga. Hombre, di que sí. Hombre, es que aquí hay partidos constitucionalistas y partidos que aprovechan el constitucionalismo para ejercer el nepotismo o el despotismo. Entonces Y la realmente vena de profe, vamos a ser... Victoria. No, simplemente hay que decir las cosas como son, ¿no? No, sí, hombre. Realmente apellido. hay una cosa, hay que luchar, en la Constitución lo dice muy claro, un poder judicial
un poder legislativo, un poder ejecutivo. El bipartidismo son los que han malogrado el mal uso o la opacidad de las que ahora habla el líder de la oposición. Son ellos los que han llevado a esa opacidad. Entonces, realmente, ¿qué ocurre? Es muy simple, es una cosa muy simple. Hay que respetar la Constitución. Y sobre la lista más votada, bueno, cada uno puede decir lo que quiera, pero tenemos que tener en cuenta lista más votada para ayuntamiento, lista más votada para el Parlamento. Si en un municipio la lista más votada es Bildu, ¿estaremos de acuerdo? Con esta propuesta, que es propuesta, pero para nada, chocaremos con el Tribunal Constitucional y con los principios de nuestra Constitución, donde habla de que tenemos que ejercer la democracia y el consenso entre partidos. Yo creo que Ciudadanos lo tiene muy claro. Cada ciudadano un voto. Y en el sistema electoral muy deficitario español llevamos luchando para que se mejore este sistema. Porque voy a poner un ejemplo a grosso modo muy fácil. Usted tiene 5 olivas, pues le vamos a regalar una más por sus votos, 6. Yo tengo 3 olivas, pues me van a quitar una, me voy a quedar con 2 olivas. Un sistema electoral que premia al que tiene 5 olivas y le quita una oliva al que tiene 3 olivas, creo que no es un sistema electoral voto. De Ciudadanos vamos a seguir luchando porque cada ciudadano sea un voto. Y que el consenso y el pacto significa democracia, saber trabajar y buscar el interés general. Las mayorías y los bipartidismos lo hemos visto y lo hemos vivido 40 años. No podemos estar jugando al turnismo. Hay que ser oposición cuando se está en oposición y hay que ganarse unas elecciones a fuerza de trabajo, no porque me toca. No has puesto como ejemplo de las olivas porque no tenemos olivas ni tú ni yo. Bueno, Algunas algunas tienes. tengo. Pues tendría que haberte puesto a ti las 5 y a mí las 2, porque vamos. Bueno, Diego, seguimos hablando de este tema. Yo, con respecto a lo de la lista más votada, que dice Feijóo, yo creo que no es ni bueno ni malo, creo que es mentira. No se lo cree ni es, ¿no? Y hay una cosa que sí, por lo que hombre, se lo cree porque lo firmó. Otra cosa es que tú no te lo creas, pero se lo cree porque lo firmó. Y porque no es la primera vez. Lo que yo he vivido, y en ese aspecto, bueno, y ahora Miguel, que sabe muchísimo más, ¿no?, de política que yo y tiene más tiros dados, lo que sí solucionaría en parte, y esto me lo cuajo ahora mismo, esto no lo traigo de... Pero sí tienen en parte los problemas que tienen de gobernabilidad a veces esos ayuntamientos, es que un alcalde pudiera convocar elecciones. Eso sí lo solucionaría. Es decir, yo si en agosto de 2021 convoco elecciones, me evito la moción de censura. Es decir, la moción de censura sí me la pueden hacer, pero yo no tengo ningún mecanismo de defensa contra la moción de censura. Si una lista, la lista más votada, y tiene menos concejales que la oposición, eso es insufrible. Eso es insufrible, eso no hay quien lo gestione, eso no se puede gobernar. Y un ayuntamiento, pues, está condenado, por ejemplo, a no poder convocar elecciones. Pues mira, a lo mejor es la oportunidad que se merece un alcalde, someterse de nuevo a juicio de los votantes. Luego, yo creo que esta medida sobre todo viene sobre todo por el miedo que el PP le tiene a verse obligado a pactar con Vox, ¿no? Estamos viendo la experiencia que están teniendo en Castilla y León. Eso es catastrófico, ¿no? Lo estamos viendo cada día, y porque aquí llegan pocas noticias lo que está ocurriendo en esa comunidad, y yo creo que Feijóo le está viendo la oreja al lobo y está intentando de alguna manera evitarse tener que pasar por esas cuestiones, porque cuando Gabilondo le gana las elecciones a Ayuso no tarda ni un cuarto de hora en pactar y hacerse un gobierno. Cuando Juanma Moreno saca, no sé si prácticamente, los peores resultados de las elecciones autonómicas del Partido Popular, le da para gobernar y gobierna sin ser la lista más votada. Ahora la ganó con mayoría absoluta, pero las anteriores pues creo que tuvo la mitad de votos. Entonces yo creo que si alguien puede hacer un pacto en cualquier zona que a priori pueda ser viable y pueda garantizar la gobernabilidad, pues aunque no haya sido la fuerza más votada, tiene todo el derecho del mundo a intentarlo. Y no estoy en contra de eso. Y luego las minorías están representadas y tienen su voz y tienen que ejercer su derecho de intentar gobernar también. Luego ya, pues bueno,
muchas veces se le entrega la responsabilidad a gente que no afronta la política como algo honorable o como algo noble, y te hacen las trastas que te hacen por el camino. Pero eso, hasta que no estás metido en el ajo, pues muchas veces no lo descubres. Lo que sí, no sé, Miguel, si sería viable o no, tú conoces bastante más en la política que yo, llevar a cabo una modificación o algo en la que un alcalde, y te lo pregunto como si fuera yo el periodista, vamos, un alcalde pudiese convocar elecciones. Yo creo que eso sí sería una solución democrática. Pero mira, Diego, no, claro, pero estaríamos en lo mismo. Vamos a ver. Yo creo que lo que no podemos es tenemos absoluto desconocimiento tenemos un marco legal ahora mismo. El marco legal, estoy hablando de legislación electoral. El marco legal que nos da la Constitución, que nos da la Ley General Electoral General, no quiere decir que no se pueda cambiar. Pero esto es lo primero que he dicho. Este cambio o esta propuesta que lanza el Partido Popular es una propuesta que, por supuesto, hay que negociarla. Esto sí que es verdad que no se puede imponer ni por Real Decreto, ni porque yo tengo la mayoría y llego al Congreso, mis diputados votan que sí, y como yo tengo mayoría absoluta, me da lo mismo lo que digan. Esta reforma, cualquier reforma que afecte al sistema electoral, tiene que ser una propuesta que esté y una reforma que se haga de forma lo más consensuada posible. ¿Vale? Y eso que tú planteas sería otra propuesta. Nada puede impedir, porque ahora mismo la ley sí te lo impide, pero tú puedes modificar la ley y decir en qué casos puntuales, o dejarlo. Hombre, yo dejarlo abierto no lo dejaría abierto, porque si no estaríamos de elecciones todos los días, una vez en Béjar, otra vez en Porcuna y otro día, y desde luego, si ya de por sí los políticos no paramos, tú imagínate si tenemos las elecciones. Por lo tanto, yo creo que es abrir un melón, pero también te digo, oye, a lo mejor es razonable que en momentos muy puntuales o en casuísticas muy puntuales, es que hasta ahora, y eso yo creo que lo recordamos todos, hasta ahora el único ayuntamiento que se ha disuelto en España ha sido el ayuntamiento de Marbella, y se le puso una comisión gestora hasta que llegó el momento de las elecciones, ¿vale? Y eso está tasado en la ley. Pues lo mismo se puede tasar en la ley en qué momentos un alcalde puede convocar elecciones. Pero yo entiendo que es algo que no, como medida de sí, no, pero se me ocurre aquí, de alguna manera. Pero por eso, Diego, te digo que la propuesta la propuesta de que se articule algún mecanismo que dé más estabilidad a los ayuntamientos y que los deje menos depender de unas minorías que en algunos casos o en muchos casos son minorías que al final todos sabemos lo que conllevan. Porque tú decías el miedo que tiene Juanma, o el miedo que tiene Feijóo, mejor dicho, a tener que pactar con vos, y que por eso ha lanzado esta propuesta. No es ningún miedo. Además, el presidente Feijóo también lo ha dicho ya, que por supuesto él lo que quiere es gobernar solo. Igual que a cualquier gobernante lo que le gusta es gobernar solo. Que después tiene que dialogar, pero el gobierno lo tengo yo solo, aunque después tenga que dialogar para determinadas medidas. Pero a ver, que lo que esté haciendo o lo que haya hecho, por ejemplo, el gobierno de Juanma Moreno cuando tuvo que gobernar con Ciudadanos, y que yo creo que ha sido un ejemplo de cómo se gobierna en coalición sin que salte ninguna chispa ni que salte ningún enfrentamiento, aunque se haya capacidad, aunque claro, eso se llama capacidad de diálogo por todas las partes. Que haya tenido que apoyarse en Vox, que Vox ahora también esté gobernando con el Partido Popular en Castilla y León. Ya, igual que vosotros estáis gobernando y estáis cediendo a lo que os están pidiendo vuestros socios. ¿O es que no estáis cediendo desde el Partido Socialista? ¿O es que el quitar el delito de sedición, el rebajar el delito de malversación, eso lo hacéis por gusto? Yo estoy convencido de que no, porque hay muchos socialistas, y tú lo sabes, los famosos varones, los presidentes de muchas comunidades autónomas, que están ya un poquito cansados de un gobierno que cede tanto y que cede tanto. Y yo no voy a entrar por no abrir ese debate. Pero al final eso es lo que provoca cuando uno no tiene una mayoría que le dé una estabilidad, que se tiene que poner a negociar, se tiene que poner en un arco parlamentario muy fragmentado, y que me parece totalmente legítimo, y yo no estoy en contra de las minorías, pero que al final tú necesitas tener 170. Ayer el presidente por eso mismo y tiene que buscar y tiene que darle al que por eso mismo lo de la lista más votada no es ni más ni menos porque una tontería. Bueno, es una tontería para ti. ¿Por qué es una tontería? Porque si tú tienes un 5-5-1 si es que y se avanza a la oposición, pero Diego, es una tontería. Yo creo que se acaba de evidenciar. La acabas de bordar. Es que lo has bordado. No. Es una tontería. Si el que la has bordado eres tú. Porque mira, mientras tú descalificas las propuestas de un partido
que es una propuesta para dialogar y una propuesta Bueno, para me parece consensuar, una tontería, tú vamos. la insultas. Yo, sin embargo, tú has dicho una cosa que es como que ¿por qué los alcaldes no podrían disolver los ayuntamientos? Y yo te he dicho, pues, oye, pues ahí está la cuestión, que hay que sentarse, Decir que me parece- hay que negociarlo, me parece que es una y tontería, hay que no es insultar y descalificar a nadie. que es una tontería, no es ninguna tontería. Si es que vosotros, pero vale, Diego, si aquí el problema está, y lo estoy diciendo yo y lo he dicho al principio, el problema está que cuando nos perjudica nos quejamos del sistema, cuando nos beneficia, claro, tú dices, es que lo que no se puede es eso y que después Ayuso vaya corriendo a negociar. Mira, las reglas son las reglas. Estoy hablando de ensanchar, no de estrechar. Las reglas, de ensanchar, no mira, de estrechar. Lo que es lógico es que si yo tengo unas reglas, yo juego con esas reglas. Eso no quiere decir que yo no pueda proponer que las reglas se estupendo. cambien. Ahora, si no se cambian las reglas, por supuesto que si yo tengo posibilidades de pactar y quitarte a ti, que eres la lista más votada, lo voy a hacer. Porque es que de lo contrario sería tonto. Claro, es que no Entonces, es si que las reglas es son esas, razonable. el Partido Popular hasta ahora está aplicando, pero el Partido Popular, que en unos casos se beneficiaría y en otros se perjudicaría, lo que ha dicho es, vamos a hablar de esto y vamos a negociar una reforma para que esto no sea así. Es ¿Que tú inviable. consideras eso que es una tontería? Yo lo que espero es que cuando en mayo haya unas elecciones y nos podamos ver en una tesitura donde somos la lista más votada, pero me quitan el gobierno, no digamos Yo lo tengo, entonces- yo no lo digamos tengo entonces muy lo claro. contrario. Lo tengo muy claro y lo he manifestado ya abiertamente, vamos. Yo saco Bueno, pero 5 después- concejales y o gobierno en minoría o no gobierno. Después Bueno, eso vamos a hay que escuchar verlo, lo porque que- tú sabes que muchos Yo estoy retratado, ¿eh? que Bueno, corremos, que corremos escúchame, a sí. buscar el Yo pacto. estoy retratado, ¿eh? Yo- Por lo tanto, lo que Está no se puede retratado, pero decir vamos a una ver, cosa a ver si y se engañar a retrata, a ver si retrata Francis. Yo creo que yo me voy a retratar. Yo estoy de acuerdo con Pedro en que lo primero que no tiene una calidad democrática es la propia ley electoral en el reparto por la ley Down de los distintos escaños en los parlamentos y de las distintas concejalías en el S. Entonces, de hecho, yo hace un tiempo, en mis tiempos jóvenes, estuve con un compañero intentando escribir un libro donde demostramos numéricamente que las provincias menos pobladas, los partidos minoritarios, no tendrían capacidad de estar representados en el Congreso de los Diputados nunca. Entonces, esa proporcionalidad, vosotros queréis cambiarlo, nosotros llevamos 40 años desde el Partido Comunista, en los primeros años de Izquierda Unida, intentando que se cambie la ley electoral para que eso, como tú dices, sea una proporción real y no una proporción por los famosos. Porque muchas veces esos partidos minoritarios que decís vosotros que entran y que yo creo, como dice Encarna, en mi nobleza, creo que quieren buscar el bien para el pueblo, esos partidos minoritarios que entran por esos restos. De hecho, no recuerdo exactamente en qué elecciones municipales, la última vez que el PP tuvo mayoría absoluta en mi pueblo. Recuerdo los datos perfectamente porque los sacamos. Nosotros, Izquierda Unida, obtuvo 1.600 votos y tuvimos un concejal. El PP tuvo 8.800 y pico votos y tuvo 11 concejales, mayoría absoluta, con lo cual a ellos les salía el concejal 880 votos y a nosotros nos salía el doble por la ley 2. Mientras eso no se reforme, las otras medidas, y muchas veces esos restos que quedan son los que permiten que entran esos partidos pequeños que luego tocan las narices. Si el sistema electoral estaba Pero, Francis, preparado. yo lo que creo es que cuando un partido tiene o evidencia que hay en el sistema electoral algo que se puede mejorar, lo que tiene que hacer es con valentía proponerlo y esto. Vosotros estáis ahora en el Sí, gobierno. pero, Miguel, es primero, que yo nosotros estamos en el veces gobierno, estáis, sí. porque vosotros, yo creo que de verdad, y te lo digo con todo el cariño del mundo, lleváis ya casi 4 años en el gobierno, o más de 4 años en el gobierno. Desde el año 2018 lleváis apoyando al gobierno, estando dentro del gobierno, y yo es que creo que muchas veces parece que es que estáis fuera, parece que es que estáis en la oposición, porque hacéis planteamientos y hacéis eso como si vosotros no tuvierais capacidad de generar esas modificaciones legales No. cuando estáis en el gobierno. No, mira, esas modificaciones legales se pueden hacer. Te recuerdo que en España hay 23 ministros y ministras y solo 4 son de Unidas Podemos. Entonces, tenemos una proporción que también tenemos un socio de gobierno que nunca ha estado de acuerdo. Nosotros hemos llevado, desde los tiempos de Julio Anguita, hemos llevado propuestas de reforma de la ley electoral al Congreso de los Diputados, incluso en el Parlamento de Andalucía, y sistemáticamente nos lo han tumbado. El bipartidismo que decía antes El sistema Pedro, electoral está el sistema preparado electoral. por el bipartidismo Entonces, y para ese favorecer el sistema bipartidismo. nosotros lo hemos hecho, Pues incluso vamos, entonces, estando en la oposición. Esquerra saca Pues más nació beneficio de que vosotros del gobierno. Pero igual que CiU cuando gobernó con José María Aznar o con Felipe González. Igual que CiU y el PNV cuando gobernó con José María Aznar, o los fueros de los impuestos que tiene el País Vasco, ¿quién se los concedió? Claro.
Porque esos fueros los tenía solo Navarra, pero se le concedieron a País Vasco un voto. Lo que tiene es una diferencia entre Navarra y País Vasco con el resto de las comunidades autónomas. Pues entonces coincidís conmigo en que no es nada descabellado que un partido proponga una medida electoral. Lo cómodo sería quedarse callado. La medida electoral propuesta es para afianzar aún más el bipartidismo. Claro, para afianzar Bueno, y pues vosotros proponéis la vuestra. Pero si es que nosotros lo hemos estado como propuesta de ley al Parlamento. El proceso democrático para que hubiera una transición pacífica y para apuntalar y hacer más fuerte a los dos partidos, al bipartidismo. Llega un momento en el que ya, salvado los tiempos y la distancia, hay que hacer una ley electoral justa, y una ley electoral justa es un ciudadano, un voto. Nada más. Y lo que no podemos hacer es leyes electorales faltando a la inteligencia o propuestas, faltando a la historia, y sobre todo provocando apuntalar. Un ciudadano un voto una provincia, un ciudadano un voto Leidón. ¿A qué te refieres exactamente? Es que la Leidón. No, pero ¿te refieres al sistema por provincia o te refieres al sistema del Leidón o a cambiar el entero? Es que ese es el problema que yo quiero que los minoritarios a veces tienen esa posibilidad de estar en su provincia y de atacar. Y no se os ve el interés. El sistema electoral español va por provincia. Escúchame, pero obviamente se nos ha olvidado también. Obviamente está hablando de la y todo el mundo tiene representación de su provincia. Diego, que ahora te toca hablar detrás de él. Que te toca hablar detrás de él. Déjalo que te diga. Es algo muy elemental para que la gente que está en su casa lo comprenda. La ley electoral favorece a los dos grandes partidos fuertes. Y eso está claro y evidente. Y un ciudadano un voto significa que esa ley hay que cambiarla, y la proporcionalidad justa para todos en justicia. Es como bien ha dicho nuestro compañero, Teruel jamás estaría representado simplemente por la cantidad de habitantes que tiene la provincia. En cambio, partidos como el catalán, pero no olvides que no podemos extrapolarnos y situarnos un ciudadano un voto, que eso existe, porque hasta que yo creo que un ciudadano y un voto. Otra cosa es que cómo vale ese voto. ¿Cómo computa? Pero es que si nos vamos a computar de esa forma, a lo mejor Jaén no tendría 5 diputados en el Congreso. No los tendría. Entonces claro, es que entonces a lo mejor tendríamos 3 y Madrid tendría muchísimos más. Serían todos de Madrid. Claro, serían todos de Madrid. Lo que no podemos es la ley del embudo, es decir, para elegir sí, pero para el número de representantes lo hacemos de otra forma. Estamos hablando de cambiar la ley 2, no de cambiar las circunscripciones. Lo que está más claro que esa era mi pregunta, cambiar la provincia, cambiar las pero lo que está más claro que el agua es que los 4 partidos políticos que estáis aquí sentados, lo que está muy claro es que sí estáis de acuerdo en que se debe abrir un debate sobre este asunto. Eso, por supuesto. Pues eso es lo que ha hecho la propuesta. Pues eso es lo que ha hecho la propuesta. Déjalo que termine y ya te doy a ti la palabra. La propuesta tiene grandes deficiencias, incluso dentro del propio partido. No tiene un desarrollo. No, pero tiene deficiencia incluso donde se podría enfrentar a temas del Tribunal Constitucional. Pero no solo eso, sino políticamente dentro del Partido Popular está levantando ampollas y diferencias, donde incluso Ayuso habla de una doble vuelta. Es que esto no es una secta. No, esto no es una secta. Antes lo decía estoy hablando. Francis. Ellos también dentro de su formación política tienen divergencias, incluso en el gobierno. Simplemente es una propuesta del partido que habrá quien comparta, pero se supone que vosotros compartís todo lo que dice, bueno, ya no sé quién lo dice. Miguel, déjalo que termine. Se supone, Miguel, déjalo que termine de argumentar. Ciudadano lo dice Patricia Guas, nuestra portavoz política recién elegida, una persona de un talento y una honradez intachable, no lo dudo. Y Adrián Vázquez, que es nuestro portavoz de organización, un eurodiputado con un talento y una capacidad política envidiable que necesita España y que ahí vamos a estar para trabajar. Vamos a ser la tercera vía, la que tanto necesita este país, y estamos trabajando y vamos a trabajar por el futuro liberal de España. Estupendo, vamos a cerrar este tema. Sobre el tema de la diferencia, por supuesto que tiene que haber diversidad de opiniones, pero cuando un líder o un portavoz se supone que expresa una medida de este calibre, la ha consensuado con su partido. Claro, pero no quiere decir que el partido o todos los miembros del partido lo compartan 100%. Eso no lo digo yo. Diego, eso no lo digo yo. Somos muchos. Un momentito, Miguel, lo resuelve. Bueno, nosotros somos muchos. Me llama la atención porque cuando habla de medidas que toma el gobierno o se habla del PSOE, dice que hay socialistas que están en contra, o cuando habla del PP, es que hay PPeros que están en contra. Vamos a ver, que estamos hablando de partidos muy anchos, y sobre todo el PSOE. El PSOE es ancho a reventar.
y hay mucha diversidad de opiniones y todo el mundo no puede estar de acuerdo en todo, porque es que son miles y miles y miles y miles y miles de afiliados. Poner de acuerdo a los 4 afiliados de Ciudadanos es más fácil. Entonces, eso es bastante más sencillo. Bueno, y una luego, cosa es poner de acuerdo a 4 personas con capacidad y consenso, y otra cosa es hacer un partido socialista que se llame sanchismo. Eso hay una gran diferencia. Muy bien. Pero es normal que en partidos tan grandes haya divergencias internas, sí, claro, y que claro. sean y practicar la democracia porque no somos sectas, como dice Miguel. Luego, no es lo mismo el sistema electoral local, que creo que es el que ha abierto el debate y del que estábamos haciendo referencia, con el sistema... Es que esa propuesta aplicable solo para los municipios y no para una comunidad o para el gobierno central. Entonces, claro, si en un municipio gana Bildu, a lo mejor... El sistema electoral local no tiene nada que ver con el nacional o el autonómico. Y una persona un voto se está aplicando desde siempre. Otra cosa es que comprendamos es que el sistema electoral español tiene una parte que a mí sí me gusta mucho, y es que absolutamente todos los territorios tienen representación en el Congreso. De otra manera sería muy difícil que todos los territorios tuvieran representación en el Congreso. Y luego la ley DON lo que sí articula, y es verdad que favorece al partido más fuerte, lo que sí articula la posibilidad de gobernar de una forma más estable. Y con respecto a, voy a ser muy rápido ya, a los pactos, cada uno en su territorio, cada uno en su zona, cada uno donde se presenta, sabe con quién puede negociar, no puede negociar, qué clase de vecinos tiene en un partido o tiene en otro, y en ese aspecto yo soy partidario de que cada uno tome las decisiones que tenga que tomar libremente, y si no hay acuerdo, como recurso ya está establecido que gobierne la lista más votada. Eso ya existe. Yo simplemente un matiz. Y termino. No, y además me voy a limitar a leer, lo digo para que no se generen aquí dudas, porque ya estamos, y esto es para comunidades autónomas, para esto. Yo entendí que propuesta es local. Página 16 del texto del Plan de Calidad Institucional, medida 22. A fin de respetar la mejor voluntad popular y evitar fragmentación que ponga en riesgo la gobernabilidad de los ayuntamientos, se propone la reforma de la ley electoral, ¿vale?, para que garantice que sea proclamado alcalde o alcaldesa quien haya recibido el mayor número de votos y asegurar la gobernabilidad de la lista más votada. Esta reforma garantizará que el gobierno local no tenga que someter al Pleno asuntos de naturaleza gestora, lo que deberá complementarse de un estatuto de la oposición para que no se menoscabe el labor de control del Ejecutivo local. Yo creo que esta es clara, y además garantiza también a la oposición con ese estatuto de la oposición para sí. Sobre esa propuesta, Patricia Aguad, nuestra portavoz política, dice claramente: con esta propuesta se quiere dinamitar la representatividad electoral e ir en contra de los votantes que no sean del PP. Totalmente de acuerdo. Vamos a ver, que los votantes estamos limitando la capacidad de actuación de la oposición. Si te ha dicho, es que veo que no la habéis escuchado. Es que estamos partiendo de una realidad de un estatuto de la oposición, que hasta ahora no hay estatuto de la oposición. Bueno, y en un ayuntamiento y desde luego lo que no voy a permitir es que diga que esta propuesta va a cercenar al votante. El votante va a tener total libertad para elegir la papeleta que quiera. Total libertad para elegir la papeleta que quiera. Por lo tanto, lo de cercenar la libertad, eso sí que es limitando la capacidad de control de la oposición en el ayuntamiento. Miguel hacía mucho tiempo que no venía, pero ya está desquitando. Mira que yo de forma... No, hombre, favorecer al Partido Popular no, porque en el yo por ejemplo, de forma individual, igual me la jugaba a firmarla ahora mismo. Yo de forma individual mejor me la jugaba a firmar. Pero no creo que sea... El problema es que no creo que sea la lista más votada. No creo que sea lo mejor para todo el mundo. No, es que Diego ya sabe que no va a ser la lista más votada. No, yo tengo claro que sí. Ese apartado que tú has leído, gobernar otra cosa. A pesar del estatuto de la oposición y todo eso, está coartando la capacidad de control que tiene la oposición de un ayuntamiento sobre las decisiones de un alcalde. No coarta. Sí, porque para nada. está diciendo que está tomando decisiones que no tienen que ir a pleno. Hombre, vamos a ver. Yo creo que de los que estamos aquí sentados, salvo que me equivoque, el único que ha sido alcalde ha sido Diego. Diego, solo una pregunta: ¿el alcalde tiene facultades que no van a pleno? Muchísimas. Muchísimas. Entonces, ¿eso no se cercena?
Sí, sí, lo he dicho. ¿Eso antes. no cercena a la oposición? Lo he dicho antes, Pues no, claro. pero son como te has dicho, capacidades gestoras, pero lo que está hablando Pues ahí eso es lo que he dicho, es de la pero- posibilidad y de crear un No, estatuto para que la oposición vuelvo otra vez tenga a un límite leértelo. para eso. Vuelvo otra vez Bueno, a no, leértelo. Miguel, no. Vuelvo otra vez No, a Miguel. leértelo. Pues Ya no vamos a tomar cuando carta en el tengas asunto. oportunidad, echas para atrás el programa Miguel, y lo ves. acabamos que lo decía claramente. Miguel lleva tiempo sin venir, pero se ha desquitado las cosas como son. ¿Dónde va? Sí, es decir que me Bueno, se nos han ahora que quedado, pones eso el no, tema- eso, ahora que pones el tema- eso ya te aseguro yo desde aquí que no es. Nos ponen un reloj como Lo en que la pasa es que radio. hablo muy rápido. y digo Que no es mucho. cierto. Bueno, yo quería que hubiéramos hablado también de que sea, bueno, parte del sindicato médico ha desconvocado la huelga, se ha llegado a un acuerdo con la Junta de Andalucía, 25 pacientes por día para los médicos de atención primaria, 35 para los pediatras y además se le da continuidad. al revés, 35 35 y primaria, 25, perdón, 25 pediatría. los niños y la atención primaria en general, 35. Y además, importante también que se da continuidad asistencial por la tarde para aquellos médicos que libremente pues se apunten a ese carro, lo cobrarán obviamente aparte. Eso en línea muy a grosso modo, porque era un tema que quería que habláramos hoy, pero se nos ha ido el tiempo, hablando de temas que también son importantes. Tiempo tendremos de abordarlo también, así como la negociación del salario mínimo interprofesional, que se ha retrasado, se convocó, bueno, a los agentes sociales, a los empresarios y demás en diciembre, pero de momento, bueno, escuchamos las declaraciones de una parte del gobierno, de la otra parece que no se ponen de acuerdo, 1082, 1040, ya veremos en qué queda la cosa. Lo que está claro es que a enero no va a llegar la nómina de los trabajadores, porque estamos ya casi prácticamente acabando, así que a ver cuándo llega. Tenemos muchísimos temas que queríamos abordar encima de la mesa. Bueno, yo les cuento aquí la lista que tengo, pues para aburrirnos, pero no nos da tiempo, obviamente, porque son temas que despiertan el interés de todos ustedes y también de las personas que nos acompañan, así que intentamos profundizar un poquillo más en ello. Francis, muchas gracias por habernos Muchas acompañado gracias también hoy. una vez más por darme la oportunidad de estar aquí y disfrutar de un debate Sano, abierto. eso es muy importante. Sano y abierto. Gracias. Encantado. Por estar, Diego. Cuando queráis, volvemos, repetimos. En el mismo sitio y a la misma hora. Y retomamos lo que se ha quedado en el Pedro, tintero. también a ti Muchas muchísimas gracias por habernos Un acompañado. debate. Yo ya no puedo volver, ¿no? Sí, puede volver. ¿Cómo no va a poder volver? Claro que sí puede volver. Lo que tienes que hacer, Miguel, es volver más a menudo. Eso es lo que tienes que hacer, volver más a menudo. Así que Debate muchísimas vivo. gracias. Muchas gracias a vosotros y muchas gracias a los compañeros. Más a menudo hay que venir, como ellos tres. Tú ya te apuntas más a menudo como ellos. A todos ustedes, pues muchísimas gracias una semana más por seguirnos, por estar ahí en sus hogares acompañándonos y volvemos la próxima. Hasta entonces, muy buenas noches, gracias. Buenas tardes.